las vimos llegar a la iglesia, a muchas de ellas con uniforme de colegio. Caso de Roxana, por ejemplo. Y hoy les hemos visto en el tiempo un desarrollo de liderazgo, y eso nos hace sentir, a mí personalmente, muy bien, porque no todo ha sido en vano, y para levantar una generación a veces se necesita más tiempo del que tú desearías. Hoy quiero predicarles primero y al final vamos a levantar la ofrenda y los diezmos. Vamos a leer dos escrituras. Le he llamado a este tema el shock de descubrir tu límite. El shock o el trauma de descubrir tu punto límite. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 26. Marcos 14, 26. Quiero que aquietes tu espíritu, te prepares, conéctate con la intención del Espíritu para los próximos minutos. Mucha gente viene a la iglesia pero tiene una mente vagabunda, divagan, ¿no? En el desierto, entre sus pensamientos, todo el tiempo están pensando algo. Y no pueden cruzar el Jordán a la tierra de la bendición. Hoy, ora al Señor para que haya un control sobre tus pensamientos y puedas recibir la palabra que Dios te va a dar como una impartición del cielo. Amén. Marcos 14, 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos hoy os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Diga conmigo: eso nunca me pasará a mí. Y le dijo Jesús: de cierto, te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 54 en adelante. Vamos a trabajar esta mañana con estas 2 escrituras y luego vamos a fluir en el Espíritu para poner algunas cosas importantes en ti. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén.
Que Dios añada bendición a su palabra. Quiero arrancar este tema contándoles algo. Yo estuve hace poco en Dallas, en Estados Unidos, y tenía yo dos eventos. Uno en Dallas, que estuve ministrando a los educadores, a los directores de los institutos bíblicos, de las asambleas de Dios del estado de Texas, ¿no? Y había gente, dueños de editoriales como CLIE, que está en España, y otras en Estados Unidos. Entonces era un evento grande y bueno, yo estuve ministrando allí, fue de mucha bendición. Y luego me tenía que ir a McAllen, que es una ciudad que está en la frontera con México, pero en Estados Unidos. Entonces, yo debía llegar como a las 10 de la noche a McAllen, pero el avión se retrasó y llegué como a las 2 de la mañana al aeropuerto. Me sorprendió de ver mucha gente a esa hora, y gente con globos, con cámaras, también habían cámaras de televisión, y había mucha gente, niños a esa hora. Y el hermano que me estaba esperando, yo le dije, ¿por qué hay tanta gente? Me dice, porque en el avión que usted viene un soldado de Irak, de la guerra de Irak. El muchacho venía sentado detrás de mí, yo no sabía. Entonces, mientras salían las maletas por la cinta, pasó un rato y yo pude ver cómo recibieron al soldado de Irak. Ahora, cuando tú vas a una guerra y vuelves, ya eso es un premio, volver vivo, ¿no? Porque un soldado es preparado para contingencias. Y los soldados son preparados por si son capturados por el enemigo, para no revelar secretos de Estado, para que ellos no puedan filtrar información. Son preparados para resistir bajo presión. Pero toda persona tiene un punto límite. Cuando tú eres torturado, cuando tú eres golpeado, y cuando te tienen el caso de un senador de los Estados Unidos que hoy está siendo cuestionado porque él fue prisionero de la guerra de Vietnam. Y él estuvo preso 5 años en una prisión hostil, torturado, cuando todos los días estás en una rutina, quebrantan tu psicología, rompen tus defensas emocionales. Ellos no tienen prisa, ellos te tienen, vives en una celda hostil, inhóspita. Finalmente terminas negociando tus principios, terminas negociando tus valores, y te das cuenta que con todo lo fuerte que tú eres, tienes un punto límite de resistencia. Quiero que se vuelva que está a su lado, dígale, tú tienes un punto límite. De eso te va a hablar el Señor esta mañana. ¿Están listos? Mueva su mano, diga, es importante que yo sepa que no soy todopoderoso, que tengo un punto límite. Amén. En física hay un principio que si tú le agregas bastante presión a algo, terminas quebrándolo, ¿no? Todos nosotros cuando niños nos hemos dedicado a quebrar palos, a quebrar varillas, ¿no? Usted si toma esa varilla de bambú y la dobla y le aplica suficiente presión, terminará quebrándolo. Eso pasó con Pedro. Pedro era un hombre bastante fuerte. Pedro, cuando le dijo al Señor, no te negaré, Pedro no está jugando. O sea, deberías entender que cuando un hombre, hermano, se tira al agua, en una barca, se tira al agua, diciéndole al Señor, si eres tú, manda que yo camine, y camina sobre el mar, ese hombre no está jugando. Ese hombre tiene un nivel de compromiso. Y cuando él toma la espada para cortarle la oreja a un soldado para defender a su maestro, él está probando que tiene un nivel de compromiso con el Señor. Él no es una persona que está tratando de impresionar al maestro. Él sabe que es un hombre fuerte.
Dice, no te negaré. Todos te van a negar menos yo. Porque yo te amo, yo estoy comprometido, yo soy un hombre valiente, soy un hombre jugado, soy radical, no te negaré. Y Jesús le dijo, Pedro, el problema es que tú no conoces tu punto límite. El problema es que a ti las cosas te han salido bien, pero tú vas a ser el primero en negarme. Y dice que él insistía con mayor fuerza, Señor, tú estás equivocado, yo nunca te negaré. Fíjate, ¿cuántos Pedro hay aquí esta mañana? Hermano, la vida te ha hecho conocer a ti gente buena, gente con una alta moralidad, que después de años de soportar circunstancias, de una relación frívola en su matrimonio, la mujer termina en los brazos de otro hombre, y no porque sea mala o sea adúltera, es porque tocó su punto límite. Es porque tocó el punto de toda su resistencia humana. No toda la gente que engaña a su pareja lo hace porque es un lujurioso, lujuriosa, sino porque ha soportado por años la presión. Dice, ¿tú supiste que fulana se fue de la casa? No me diga, y tan santita que se veía. Pero tú no sabes que estuvo durante 5 años soportando internamente una situación y sus defensas quedaron al piso. Ella misma, que juró un día vivir para siempre bajo una relación de pacto, hoy lo está quebrantando. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, con tus fuerzas naturales, con tu capacidad de liderazgo que tienes, con todo lo bueno que tú puedas hacer, tú tienes un punto límite. Esta mañana es importante que usted sepa que usted tiene un punto límite. Y que una mujer que tú la ves pacífica y la ves una mujer muy equilibrada, un pequeño niño puede sacarla de su punto límite. Yo he visto mujeres gritando como locas en la casa, como nevrasténicas, por un niño inquieto que la sacó de su punto. Un día Job, Dios mismo dijo de Job, no hay otro hombre como él en la tierra. Esto lo está diciendo Dios. Si tú lees Job capítulo 1, descubres que Dios mismo le dice a Satanás, no hay otro como él en la tierra, justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ¿qué le pasó a Job? Comenzó a tener presión. Y creo que todo el proceso de Dios con Job fue para llevarlo a ese punto. Y la tarea de Dios es llevarte a ti al punto límite para que tú te des cuenta que sin Él no puedes hacer nada. Ahora el punto límite, Job, el hombre más justo sobre la tierra, hoy está diciendo, maldigo el día en que nací. Maldigo a mi padre y a mi madre que me trajeron a este mundo. El profeta Elías hizo caer fuego del cielo, consumió el holocausto y el profeta hizo traer a todo Israel al monte Carmelo y dijo, ahora ustedes escogeos a quién van a servir. Y él dijo a Dios y Dios mandó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, el fuego y el agua. Tú dices, frente a este hombre no hay nada que pueda afectarlo. Pero días después, él se ve huyendo hacia el desierto, huyendo de Jezabel, ¿no? De la mujer perversa, durmiendo debajo de un árbol, gritándole a Dios, mátame, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. No soy mejor que ellos. Es decir, no hay diferencia entre ellos y yo. Yo pensé que eso nunca me iba a pasar a mí. Pensé que nunca yo iba a renegar de la fe. Pensé que yo nunca me iba a ir de la iglesia. Pensé que yo nunca iba a hacer las cosas que he hecho. Y hoy eso me está pasando a mí. Me doy cuenta que no soy mejor que mis padres. El gran apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad de la Biblia, cuando está en un naufragio y pasan semanas enteras donde no sale el sol y la tormenta se ve cada vez más terrible, dice Pablo, perdí la esperanza de sobrevivir, perdí la esperanza de vivir. Esta palabra me la entregó el Señor estos días porque hay alguien aquí esta mañana
que está necesitando este mensaje. Quiero que por un momento se vuelva al que está a su lado. Dígale, esta mañana Dios te va a mostrar a ti cuál es tu punto límite. Amén. Moisés, dice la escritura, que era el hombre más manso. ¿Usted ha visto gente tranquila que de pronto se desfiguran y patean y gritan, no soporto más, me voy? ¿Cuántas de ustedes han gritado algún día en la casa, estoy harta? Me cansé, me voy de este trabajo porque no soporto más la presión del medio. Me cansé de la iglesia, me cansé de la hipocresía de la gente, me cansé de todo. O sea, llegaste a tu punto límite. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, mira, escucha esto. A Pedro todo le salía bien. Pedro tenía una empresa pesquera, él dejó todo para seguir al Señor, él era el hombre de la revelación, el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, era el hombre del liderazgo. Pedro tomó la espada y le cortó la oreja al soldado. O sea, Pedro caminó sobre el mar y él caminó donde otros se podían hundir, pero él no se hundió, él caminó sobre el mar. Y ahora le está diciendo al Señor, Señor, ¿te has dado cuenta que durante estos 3 años yo soy distinto a ellos? Ellos te pueden negar, pero yo no, porque yo me he arriesgado por ti. Y el Señor le dijo, el problema, Pedro, es que tú no conoces que, mira, escucha esto, hermano, cuando las cosas te van saliendo bien, cuando las cosas marchan sobre ruedas, tú sientes que eres una especie de persona omnipotente. Tú piensas que nunca fallarás. Tú piensas que todo va a salir bien y que estás en control de todo hasta que se agrega un poco de presión a tu vida. Hay gente que ha dicho, yo no necesito la iglesia, yo tengo mis propias creencias, hasta que viene un examen médico y el diagnóstico no es bueno. Entonces su vida se vuelve errática, pierde el control. No sabe qué viene después hasta que termina en un hospital conectado a una máquina. Y metido allí, en medio de eso, donde todo falló, nada resultó, tú comienzas a decir, entonces, no soy después de todo tan fuerte como yo pensaba. Dios lo que hace es que a todas las personas los lleva al punto máximo de sus fuerzas para que te des cuenta que tú tienes un punto límite que no puedes traspasar. Están calladitos. Denle un codacito al del lado. Dígale, parece que el Señor te está hablando a ti. Cuando tú llegas, es tanta la presión, entonces cuando tú llegas al punto límite, ya pierdes la confianza en la gente, pierdes la confianza en ti mismo, te vuelves errático, ¿no? No sabes, no conoces el rumbo, sientes que todo el mundo te falló, buscas estar solo, no tienes respuesta, has perdido el control de la cosa, ¿no? Te sientes decepcionado de todo el mundo, te vuelves inseguro. Lo que antes lo hacías, tenías respuesta para todo, ahora llegaste al punto límite. Dice que Pedro salió, negó al Señor y salió a la noche y lloró amargamente. Te vuelves una persona vulnerable, te vuelves una persona confusa, errática, no sabes, no confías en la gente, ¿no? Te vuelves silencioso, inseguro, desconfiado. ¿Qué hizo Pedro? Salió en la noche, negó al Señor y lloró amargamente. ¿Y sabes qué? Cuando tú llegas a tu punto límite, lo que hizo Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos. Dice que lo seguía de lejos porque perdió la valentía, perdió el coraje. Cuando tú llegas al punto límite donde se ha puesto tanta presión sobre tu vida, tus hijos se enferman, no hay dinero, todo en la casa parece patas para arriba, parece que nada funciona y parece que todo lo que haces sale al revés. Y te fallaron tus amigos, nadie se acuerda de ti, a la gente que le ayudaste te ha pagado mal. Entonces vienen tantas cosas a tu vida
Viene la enfermedad, golpea tu vida. Entonces hay muchas cosas y tú comienzas a sentir la presión y la presión hasta que finalmente te quiebras, y cuando te quiebras comienza un periodo de confusión. Después de todo no soy tan fuerte, después de todo soy igual como todos los demás. Y empieza un mundo de interrogantes. Tal vez no debía haberme casado, tal vez no debía haber tenido hijos, tal vez no soy tan buena de lo que yo pensaba o tan bueno de lo que yo pensaba, tal vez Dios no es tan poderoso como dice, tal vez todo lo que yo he escuchado del Evangelio no es tan verdad como se dice, tal vez no debía haber estudiado lo que estudié, tal vez no debía haber aceptado el cargo que acepté. Te vives en un mundo de interrogantes porque perdiste el control. ¿Le estoy hablando a alguien esta mañana? Porque perdiste el control de tu vida. ¿Ven? Entonces, lo mejor que te puede pasar es llegar a tu punto límite, porque no es posible entrar a la dimensión del Espíritu, no es posible entrar a la dimensión de los recursos divinos hasta que llegues a la frontera de tus propios recursos. Abraza al que está a su lado, dígale, este es el mejor tiempo para tu vida. Diga, es el mejor tiempo para tu vida. Aleluya. Escuche esto. Al Señor lo arrestaron. O sea, déjame hablarte un poco de cómo Pedro se alejó, siguió al Señor de lejos, terminó en un fuego, aquella noche en un fuego extraño, con gente que no conocía. Cuando tú llegas a tu punto límite, del límite de tus fuerzas, y cuando todo se desploma, te relacionas con gente equivocada, y la gente equivocada, tú estás allí y te dicen, pero tú parece que eres evangélico. Dice, bueno, sí, mi esposa va a la iglesia, yo la acompaño a veces, pero yo no estoy tan comprometido, simpatizo con ellos, porque no tienes coraje de decir que estás en tu punto límite y que todo lo que predicaste y todo lo que defendiste y todo eso que fue tu bandera de lucha, hoy no te funcionó a ti. Entonces tú estás allí y Pedro estaba en el fuego extraño y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no lo conozco, no conozco a tal hombre, pero hablas como él. O sea, no importa el lugar donde tú estés ahora, ni los amigos que tengas, no puedes esconder el hecho de que un día estuviste con Jesús. Amén. No puedes negarlo porque te sale por los poros, porque Cristo marcó tu vida. No puedes. Yo me encontré con un hombre borracho. Me encontré con un hombre borracho un día y lo ayudé, y él me comenzó a hablar del Señor, y yo le dije, ¿tú por qué sabes tanta Biblia? Me dice, porque yo fui líder en una iglesia. ¿Qué haces aquí? La gente me falló, mi esposa me dejó, todo se quebró y esto es una válvula de escape. Me dice, pero yo a quién puedo le hablo del Señor. Imagínate tú, ¿a quién puedo le hablo del Señor? O sea, llegó él a su punto límite, no supo cómo trabajar en esa zona, no entendió que el final de su fuerza era el principio de la fuerza de Dios para su vida. Levanta tu mano por un momento, di, el final de mis fuerzas es el principio de las fuerzas de Dios. No está todo perdido, hoy comienza un nuevo día para tu vida, porque si has llegado al final de tus fuerzas, qué bueno que conozcas que no lo sabes todo y que el Señor va a comenzar algo nuevo en tu vida. Levanta tu mano una vez más, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un gran aplauso al Señor. Amén. Un gran predicador dijo esto: cuando un hombre golpea la puerta de un prostíbulo es porque está buscando a Dios. Cuando un hombre golpea la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios en el lugar equivocado. Entonces, cuando tú has estado con el Señor, estás tratando de llenar tu espíritu con cosas. A lo mejor te metes drogas y haces cosas indebidas y estás negociando tus propias convicciones. ¿Por qué? Porque llegaste a tu punto límite. Porque se agotó toda la capacidad de resistencia natural. ¿Y por qué Pedro salió en la noche para llorar? Porque se conoció a sí mismo. Se decepcionó de sí mismo y el gallo cantó. ¿Qué tiene que ver el gallo en esto? Hay una señal. Hay una señal profética. Hay un canto sonando a tu alrededor. Un canto del Espíritu diciéndote que has llegado al límite de tus fuerzas.
Hay un canto en el espíritu, hay algo en el mundo espiritual que está sonando, y esta mañana a lo mejor no es el gallo, sino es el mensaje que estás escuchando que te está diciendo: estás llegando al final de tu propia fuerza. Y Pedro salió y lloró porque dijo: después de todo, no soy mejor que Judas. Después de todo, Jesús en la última cena debía haber dicho: dos de ustedes me van a entregar. Porque Judas lo vendió y Pedro lo negó. ¿Usted ve alguna diferencia entre Pedro y Judas? Ninguna. Después de todo, no soy diferente. Entonces tú abres puertas y el enemigo te invade con pensamientos de baja autoestima, de condenación. Mejor que abandones. No sirves para esto. Primero se agrega presión, presión, hasta que te quiebras. Yo no sé si estoy hablándole a alguien que está quebrado aquí, pero si este mensaje llegó hoy a tu vida es porque estás a tiempo de volverte a levantar en el poder del Espíritu. Entonces, si se agrega presión, presión, tú te quiebras. Usted me dirá: pastor, ¿usted se ha quebrado alguna vez? Muchas veces. Muchas veces he pensado dejar todo, porque he llegado al límite. El mensaje de la gracia ha llegado de modo tan oportuno a mi vida, porque yo no podría estar aquí después de todas las peleas y batallas que hemos peleado en el mundo espiritual, porque hemos llegado al final de nuestra propia fuerza. Y quiero que sepa que la única razón de por qué yo estoy aquí: yo fui al infierno y regresé de allí. Yo estuve en el lugar donde tú estás. Yo fui despreciado, yo fui calumniado, yo fui olvidado de la gente a la que yo serví, y la única razón es porque pude regresar. Y esta mañana quiero hablarle a gente que ha ido al punto límite y ha vuelto, porque cuando tú no has tocado tu punto límite, cuando tú no has llegado al final de tu fuerza, eres una persona arrogante, autosuficiente, eres una persona como Pedro que cree que lo sabe todo. Señor, te voy a demostrar que yo soy la gran cosa, que no te negaré, y vas a ver que voy a dar mi vida por ti, porque cuando tú no has tocado tu límite, tu frontera natural, tú te vuelves una persona engreída, arrogante, que lo sabe todo, que tiene respuesta para todo. Pero cuando has ido al infierno de la decepción, cuando has quebrado tus propios pactos, cuando tú te sientes vergüenza de ti mismo, cuando sientes que no tienes confianza ni en ti mismo, ni en nadie, ni en Dios, cuando vives en el mundo de tal vez yo no debería haberme casado, tal vez no debería haber tenido hijos, tal vez no debería haber aceptado el cargo, tal vez nunca debería haberme venido a vivir a Viña, tal vez, cuando tú vuelves de allá, de ese infierno, acá al Señor, entonces tú vas a volver completamente cambiado, transformado y humilde antes del trato, antes que Dios quiebre a Jacob. Jacob sabe todo, Jacob es burlador, tramposo, pero cuando tú vuelves de allá quebrado, sabiendo que lo que tú eres y conociendo tu límite, entonces vuelves humilde, entregado y dependiente absolutamente del Señor. Si Dios no lo hace, nadie lo hará en mi vida. Aleluya. Abraza al que está a tu lado, dile: depende absolutamente del Señor. Antes yo te podía dar 5 pasos cómo hacerlo, hoy día no sé nada. Hoy día lo único que hago es predicarte lo que me está pasando a mí, mis propias experiencias. Antes yo podía decirte a ti cómo salir del problema, hoy día no sé cómo se hace. Yo quiero esta mañana hablarle a gente que ha vuelto de allá, quiero hablarle a gente que está en su punto límite. Cuando tú no estás en tu punto límite, tú no estás escuchando. Cuando tú no estás en tu punto límite, tú no estás oyendo, porque tú crees que lo que tienes es mejor que lo que estás escuchando. Pedro dijo: Señor, tú estás equivocado, yo no te voy a negar. Cuando tú no has llegado al final de tu fuerza, piensas que Dios está equivocado. Piensa que el Señor exagera, que el pastor exagera, que tu discipulador exagera. Pero cuando tú llegas a tu punto límite, yo he visto gente quebrada en este mundo, hermano, haciendo cosas que ellos predicaron, que no se debía hacer, la están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque la presión los quebró. No hay nada más hermoso que ser quebrado por la presión, porque por primera vez van a ser el hombre espiritual, la mujer espiritual,
que va a depender de Dios. Pablo pensaba que sabía todo hasta que cayó camino a Damasco ciego, enrollándose como un gusano debajo de la luz que lo cegó. Y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y llegó a su punto. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Saulo de Tarso se murió, hoy hay un hombre que depende del Señor. Todo lo puedo en Cristo, mi fuerza está en Él. Amén. Levanta tus manos por un momento. Di, Señor, sin ti nada puedo hacer. ¿A alguien le está hablando el Señor esta mañana? A ver, ¿a alguien le está hablando el Señor? Al Señor lo arrestaron y Pedro no estuvo allí cuando arrestaron al Señor. Luego lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y lo golpearon y lo interrogaron. Pero Pedro tampoco estuvo allí. Más tarde lo llevaron a Pedro ahí y los soldados lo golpearon en el pretorio y Pedro tampoco estuvo allí. Lo llevaron cargando la cruz hasta el monte de la calavera y Pedro no estaba allí. Jesús murió, agonizó y murió, lo descolgaron al otro día, lo sepultaron y Pedro no estuvo allí. ¿Sabes por qué? Escucha esto, si tú estás trabajando con discípulos, porque tú no puedes contar con alguien para el trabajo, alguien que está en su punto límite. No puedes contar con él. Está en un proceso. Está demasiado absorbido por su problema. No estuvo allí. Y el Señor le dijo, tú me vas a negar. Pedro, he pasado 3 años enseñándote, pero la lección más decisiva de tu vida está a punto de ocurrir. La lección más decisiva de tu vida está a punto de ocurrir porque por primera vez te vas a conocer a ti mismo. ¿Sabe que conocerse a uno mismo es un shock? Si la gente supiera que yo estoy quebrando lo mismo que predico, ese eres tú. Si la gente supiera, la única razón, y el diablo le dijo, ¿sabe qué le dijo el diablo a Dios en relación a Job? Le dijo, ¿cómo no te va a alabar si lo tienes bendecido? ¿Cómo no te va a adorar si lo tienes prosperado? Mira, es el hombre más rico, tiene hijas hermosas, todo le sonríe, tiene empleados, sus animales se reproducen, sus campos están sembrados. Pero quítale lo que tienes y vas a ver cómo maldice en tu mismísima cara. ¿Qué pasó? Comenzó a agregársele presión. Presión. Y Job, cuando tuvo bastante presión sobre él, se quebró y se desplomó. Y dijo, maldigo el día en que nací. No quiero vivir más. ¿Sabes qué? El punto límite para ti es parte del proceso. Y el punto límite para ti no es para destruir tu fe, sino para edificar tu fe. Hasta que no llegues a ese punto donde se rompa tu autosuficiencia, yo lo sé, yo te puedo decir, yo te puedo explicar. Mira, es fácil salir de problemas. Déjame, ven para acá, yo te voy a explicar. ¿No? Tenemos respuesta para todo hasta que tú no llegues ahí. Y hasta que sientas que en tus propias fuerzas, escuchen esto, hasta que en tus propias fuerzas tú sientes que estás haciendo justamente aquello que has predicado que la gente no haga,
lo estás haciendo tú. Porque la presión es tan grande. Y Dios vino a Job y le dijo: Job, tú estás un poco confundido. Yo no estoy poniendo presión sobre ti para averiguar cuán grande es tu fe. Estoy poniendo presión sobre ti para que reconozcas que sin mí nada puedes hacer. Amén. Entonces tú no puedes contar con alguien que está en ese proceso de su punto límite, ¿no? La gente que nunca mintió, hoy miente. La gente que nunca evadió impuestos los invade. La gente que nunca tuvo enojo y odio, hoy la tiene. Está dolida, amargada, dolido, amargado. ¿Por qué? Porque está en el tope final de sus propias fuerzas. Quiero que lea conmigo Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 7. Marcos 16, verso 7. Dice el Señor: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Id, dice el Señor, id y haced saber a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué dice y a Pedro? O sea, Jesús está mandando una circular, digamos, a todos, pero a Pedro le manda una nota escrita con su puño y letra. Háganle saber a los discípulos y a Pedro. No dice a Tomás, no dice a Bartolomé, ni a Juan, sino que dice y a Pedro. No dice a ningún otro, simplemente dice a los discípulos y a Pedro. La cosa es con Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el proceso el cual Pedro está viviendo. Le dice: Señor, en la playa yo no soy digno de ti. El Señor le manda una nota, le dice: háganle saber a los discípulos y a Pedro. Y hoy levante su mano por fe, diga: yo soy Pedro esta mañana. Porque ahora Dios no envió al ángel, sino te envió al pastor Lucas para decirte que Dios manda un mensaje para la iglesia, pero es para ti. Mueva su mano, diga: es para mí, es una invitación personal. El Señor dice: vayan a Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder y sean llenos del Espíritu, y esperen allí. Y ellos fueron, pero es y a Pedro. Ellos fueron allí y fueron llenos de la unción, del poder sobrenatural. La presencia del Señor les inundó, estaban llenos del Espíritu y comenzó un avivamiento. Y Dios dijo: oh, necesito un predicador. Necesito un predicador. ¿A quién le digo que predique hoy? A Pedro. ¿A quién le digo que traiga el mensaje, el primer mensaje en el primer avivamiento de la iglesia primitiva? ¿A quién fue? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está procesado. Pedro fue al infierno y volvió. Pedro fue al final de sus fuerzas y se dio cuenta que tiene un punto límite. Ahora Pedro vuelve, pero en la unción del Espíritu, ahora Pedro vuelve transformado. Entonces se para y predica el primer mensaje y 3,000 se convierten al Señor. Quiero decirle algo esta mañana. En el próximo avivamiento, Dios te ha enviado una invitación personal a ti, porque has sido quebrado, porque has sido llevado al punto límite. Está algo a punto de ocurrir, algo glorioso en esta ciudad. Dios necesita un predicador y ha pensado en ti, porque si tú fuiste al infierno y volviste, te vas a encontrar con una invitación personal del Señor a su próximo mover del Espíritu. Mueva su mano, diga: estoy calificado. Mueva su mano, diga: estoy calificado. Porque he ido al infierno de la decepción, he ido al final, diga conmigo, he ido al final de mis límites. Ahora, párese un momento, póngase sobre sus pies. Yo sé que la convención nos ha succionado toda la fuerza. Yo mismo estoy cansado, pero estoy en la fuerza del Espíritu. Diga conmigo, levante su mano, diga conmigo: yo fui al infierno del límite final de mis fuerzas.
fracasé, quebré mi pacto, rompí mis promesas, violé el propio mensaje que yo he predicado, hice cosas que yo mismo condené durante toda mi vida. He bajado mis defensas. Estoy en mi punto límite. Mueva su mano, diga, estoy en mi punto límite. Diga, pero ahora estoy volviendo al Señor para tomar mi invitación para el próximo mover del Espíritu. La única razón de por qué estás de vuelta aquí es porque has sido quebrado en todas tus fuerzas sobrenaturales y hoy todo será en la fuerza del Espíritu. Levanta tus manos y comienza a fluir en las lenguas del Espíritu. Dios ha agregado demasiada presión, pero no te preocupes. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, pero Dios está en control del fuego, Dios está en control del termostato. Dios ha controlado todo tu entorno para ti, amado de Dios. Quiero hablar esta mañana con alguien que ha vuelto del infierno. Quiero hablar esta mañana con alguien que falló y ha regresado. No quiero hablar con los arrogantes que nunca han fallado. No quiero hablar con los arrogantes que nunca han sido llevados a la final de sus fuerzas naturales. Oh, gloria al Señor. Estoy hablando contigo, dice el Señor. La cosa es contigo. La cosa es contigo. La cosa es contigo. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Existe alguien aquí que no ha violado alguna verdad que ha predicado? ¿Existe alguien aquí que nunca transgredió sus propios principios? ¿Existe alguien aquí tan perfecto como Pedro? Señor, nunca te negaré, verás. Descarga tu ira sobre mí porque yo te alabaré. Dios dice, yo no ando buscando eso en ti, ando llevando. ¿Sabes qué, hermano? Dios ha preparado toda tu vida para llevarte a ese punto. Ha preparado toda la vida para llevarte a ese punto. La gente autosuficiente es insoportable, es arrogante, es engreído. Tienen respuesta para todo. Cuídate de la gente que no ha sido quebrada. Cuídate de la gente que no ha fallado, de la gente que no ha sido quebrada. Son burladores, son Jacob. Dios tuvo que quebrar a Jacob en su muslo y lo transformó en príncipe de Dios. Lo transformó en Israel. Jacob ya no existe. Gloria, gloria al Señor. Dios anda buscando. Dios no puede trabajar con gente que ha llegado a su punto límite. Dale gracias al Señor allí donde estás. Yo siento la presencia del Señor de una forma especial esta mañana. Dale gracias a Dios allí donde estás. Porque estás recién conociéndote. Estás conociendo lo que tú eres. Oh, gloria al Señor. Estás conociendo tu límite. Oh, gloria a Dios. Es lo mejor que puede pasarnos. Es un shock. Es un trauma. Algunos de ustedes están viviendo un tiempo difícil. El tiempo de las preguntas, tal vez nunca debí casarme, tal vez nunca debí tener hijos, tal vez nunca, tal vez Dios no es tan bueno, tal vez. Estás en el terreno donde has perdido la confianza en la gente, en las cosas, en ti mismo. No sabes el rumbo. Estás pegando manotazos en medio de la tormenta. No sabes de dónde vienes y a dónde vas. Estás en tu punto límite. Lo único inteligente que puedes hacer es clamar al Señor. Decir, Señor, sálvame. Sálvame. Señor, sálvame. Que perezco.
¿Estás listo para que ese rey que hay dentro de ti sea destronado esta mañana? Hace 2000 años, una noche cantó un gallo y Pedro conoció su límite. Hoy Dios te está dando esta palabra a ti. Hay un canto en el mundo espiritual que está sonando hoy en tu espíritu. Hay algo que está sonando a tu alrededor. Hay algo. Sientes la melodía en el mundo espiritual. Sientes al espíritu diciendo: es suficiente. Es suficiente. ¿Quieres más presión todavía? Te vas a quebrar. Esto dice el Señor: ¿necesitas más presión para quebrarte? Te vas a quebrar. No te negaré, Señor. Yo soy fantástico. Soy el super líder. Tengo el pensamiento positivo. Todo me va bien. A menos que tú te muevas en el Espíritu, en la fuerza del Espíritu, la última batalla contra el reino de las tinieblas aún no ha comenzado. Estaremos en la línea de fuego. ¿Y sabes qué? Vas a estar firme. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu, él desafió a todo un país. Dijo: aunque me maten. ¿Sabe cómo murió Pedro? Crucificado. Pero él dijo: no, yo no quiero que me crucifiquen como mi maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Pero no era él. Era el Espíritu del Señor dentro de él. Este mensaje que yo les estoy compartiendo pudiera ser el mensaje más decisivo que usted ha escuchado este año. Por primera vez va a cruzar la frontera del mundo natural de sus fuerzas al mundo sobrenatural. Por primera vez. Sé que lo más odioso es conocerse. Y mucha gente ha venido a decirle: ¿sabes qué? Tú tienes esto. Y usted está como Pedro diciendo: no, yo nunca lo haré. Jesús dijo: espera, vamos a agregar un poco de presión para que te conozcas. Y la única razón por qué Pedro salió en la noche a llorar amargamente fue porque dijo: ese soy yo. Esa persona soy yo. Después de todo, no soy tan bueno como creía. ¿Alguien quiere venir aquí esta mañana? Decir: Señor, llegué al final de mi punto límite. No quiero más. Quiero comenzar un nuevo día en el poder del Espíritu. Ven aquí. Esta es una mañana gloriosa. Una mañana maravillosa. Una mañana sanadora. No importa si eres líder, quien sea. No importa, los pastores también se quiebran. Podemos también trabajar en las fuerzas naturales, en la fuerza del Espíritu. Todos hemos dicho en algún momento, y tal vez lo gritaste en la mañana antes de salir para acá: estoy harta. No aguanto más. La presión terminó quebrándome. La presión terminó quebrándome. Llegué a mi punto límite de mis fuerzas naturales. Dile al Señor allí: Señor, no puedo esconderte nada. Estoy quebrada. Estoy quebrado, Señor. Estoy quebrado.
Hasta hace un mes atrás yo dije, saldré, me repondré. Conozco la forma. Soy demasiado inteligente, soy demasiado fuerte, yo saldré. Hoy me doy cuenta que si tú no lo haces, Señor, estoy en una encrucijada. Estoy en una encrucijada. Aleluya. Estoy en una encrucijada. Si el Señor dice, me negarás, dile, sí, soy limitada. Sí, soy limitado. Si el Señor te dice, no podrás, dile, sí, no puedo. Hazlo tú en mi vida, Señor. Hazlo tú. ¿Sabe qué está haciendo el pastor Lucas contigo hoy? Ahorrándote 10 años de tu vida. Ahorrándote. Avanzándote 5 años en tus propósitos. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Derrámate delante del Señor. Derrámate. Este es un tiempo de como Pedro. Yo sé que mi mensaje es el canto del gallo. Mi mensaje es el canto del gallo. Dile, Señor, sí, te negué. Sí, Señor. Y estoy llorando porque no soy tan bueno como creía. Estoy llorando, Señor, porque te hice 1000 promesas que yo rompí en menos de 24 horas. Estaba rompiendo las promesas. Señor, no soy tan buena, no soy tan bueno. Señor, saca mi arrogancia. Saca mi espíritu religioso. No lo puedo, Señor. Sin ti no es posible, Padre. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Rompí mi pacto. Algunos de ustedes, y me incluyo, hemos roto el pacto. Hemos roto pactos. Hemos negociado nuestros valores, nuestros principios en la vida más íntima. ¿Cómo andan tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo está tu mundo interior? Hay presión. No juegues al héroe, hermana. Dios no quiere héroes. Dios quiere hijos humildes. No tienes que demostrarle nada a Dios. Simplemente ven a Él. Ven a Él. Y dile, Señor, si tú no lo haces, nunca yo lo lograré.